Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se ven bastante bien. Yo soy Cipriano Ruti y hoy día les traigo un nuevo video para hacer sobre traductor quechua. Por fin, ya existe traductor de quechua. Ah, caray, eso sí me interesa, Pero en el siguiente video en dónde está y cómo puedes utilizar y cómo puedes traducir, usar, utilizar, no sé cómo quieren que digan. Bueno, sabes, como por fin de esa manera ahora ya puedes traducir. Si quieres traducir de español a quechua y de inglés a quechua, pues en este idioma, ¿ok? Pues ustedes pueden traducir lo que quieren, pues traducir lo que quieres, pues una frase, una palabra. Un robot que te responde. En este caso vamos a empezar a reiniciar. Aquí no sé qué cosa. Bueno, cuando empiezas recién te aparece esta opción. Bueno, empezamos a empezar, digamos, hay dos idiomas, ¿ah? Que vamos a empezar a escribir lang. A ver, vamos a escribir aquí lang. Enviar. Así te va a aparecer. ¿En cuál de esos dos idiomas quieres escribir? ¿En español o en inglés? En mi caso yo voy a escribir en español. Vamos a esperar. En este caso nos dice aquí. Hola, este bot traduce el idioma de español a quechua. Puse el botón, empezar en el botón de abajo, aquí abajo. Bueno, ya sabemos cuál es eso, ya se sabe cuál es. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente tenemos que escribir una palabra. Vaca. Vamos a traducir uno. ¿Cómo se dice vaca? Ya. Ya vamos a escribir aquí vaca, ok. Enviamos así y vamos a esperar. Porque no sé, debe estar en cola. A veces en cuando te responde rápido, a veces en cuando no. Tenemos que esperar unos cuantos, no sé, 1 hora, 2 horas así. Pero depende, no se te pide. Si envías en la noche, así que te va a responder rápido. Por ejemplo, yo estaba ahorita medianoche, yo sé que me va a responder en unos minutos seguro. Nos ha respondido, nos dice huaca. Ahí está, nos ha traducido. Huaca. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? 1 minuto creo, ¿no? Sí. Waka. Vamos a traducir ya. Bueno, en este caso, digamos, uno entra en inglés, por ejemplo. A ver cómo era. Escribir aquí, no sé cómo se llama. Okay. A ver, vamos a ver si. Inglés, ¿qué les pasa en inglés? A ver. Oh, mira, en inglés.
No sé qué cosa vamos a escribir. A ver. Entonces vamos a escribir red. Hay que nos va a responder. Vamos a esperar a ver qué nos responde. Como podrán ver, ya nos ha respondido. Aquí abajo, como podrán, Puka nos ha respondido Puka. Esto es porque en este momento nos responde este pequeño traductor de quechua. Ya les dije, no nos va a responder rápido, pero en unas horas, minutos, responde. Es que pocas personas seguramente deben estar enviando, no sé qué demora, ¿no? Por ejemplo, esto nos ha respondido, así que actualmente está activo para dos idiomas, para inglés y español. Por otro idioma no sé qué sé yo. Como actualmente nos ha dado como slang transcribir, no sé qué cosa ve. Aquí otra vez slang hacen idioma, seleccionan su idioma. Así nos autoriza. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, no olvides dar manito arriba. Si eres nuevo, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirse, suscribir y activar la campanita, y de esa manera recibirás notificaciones de mis videos, próximos videos. De esa manera va a estar chilling. Bueno, chicos, si quieres seguir mis redes sociales, también puedes buscarme en todas mis redes sociales, amigos. También hay nuevas sorpresas para ti, Bueno, chicos, así que chao, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, que tengan un bonito día, noche, tarde, no sé.